En este podcast, la abogada Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la OEA, nos habla del Código del Silencio. Hola, hoy vamos a hablar de lo que he llamado el código del silencio y que cada día se parece más a lo que padecen muchos países en el mundo, pero particularmente en este momento en Venezuela y, ¿por qué no?, también en la América Latina. Casi un cuarto de siglo de padecer en Venezuela una crisis general y es increíble que todavía el gobierno sigue en pie. Existen mil razones para explicarlo, pero hay un elemento que parece constante en cada una de ellas y es lo que llamamos precisamente el código del silencio. Ese juramento aplicado por la mafia italiana, particularmente la mafia siciliana, cuyos miembros se comprometían a no delatarse unos a otros. Pero silencio en la práctica significa ausencia de ruido. En el mundo político, el ruido fundamental para atraer a la ciudadanía. No puede concebirse la política sin expresarnos, sin discutir, sin denunciar, sin ofrecer, sin movilizarnos, sin exigir. Y sobre esto de hacer política, el país ha pasado por diversas etapas. Hemos vivido desde los ruidos más estruendosos hasta el silencio más patético, matizado a veces por pequeños balbuceos inspirados en situaciones puntuales. Cuando decimos balbuceo, nos referimos a esas actitudes confusas de algunos políticos, medio mentiras y medio verdades, que suelen ilusionar a más de uno. A veces incluso están acompañadas de actuaciones histriónicas en donde pareciera que existe interés en exigir la solución de algún problema. Pero todo termina en lo mismo, el código del silencio. Es cierto que en países como Venezuela, en donde la vida de los ciudadanos gira prácticamente alrededor del gobierno, resulta riesgoso asumir una responsabilidad en representación de los demás o siquiera ser beligerante. Es entendible, pero inaceptable, si estamos hablando de quienes pretenden dirigir los destinos del país. Esos destinos que se desempolvan cada vez que se acerca un proceso electoral, como casualmente sucede ahora. Es una pena que sobre nuestros políticos haya tanta ceguera, porque de tener la vista larga podrían entender los réditos a obtener si su conducta fuera otra. Olvidan que la gente no vota, a diferencia de lo que nos quieren hacer ver algunos, porque nos haya convencido una organización internacional o un grupo de expertos en lavado de cerebros. La gente vota por quien les transmita esperanza, por quien les garantice un futuro mejor, por quien les dé estabilidad y seguridad, sea de derecha o de izquierda. La palabra crisis en Venezuela no es una cosa banal. Cuando hablamos de crisis nos referimos a la vida y a la libertad de las personas, a la defensa de los valores supremos del ser humano, como el derecho a elegir, a opinar, el derecho a tener un empleo digno, a estudiar, a beneficiarse de un sistema de salud adecuado. Pensemos siquiera en aquellos que ya no pueden ni soñar en tener una vivienda. No se diga de los que no reciben el agua ni la luz como servicios básicos a diario, ni aquellos que no pueden llenar el tanque de gasolina de su vehículo. Estamos hablando también de la obligación del Estado, por supuesto, de castigar a los delincuentes, esos que deambulan por las calles bajo la creencia de que el gobierno de los pobres es para hacer lo que les da la gana. Pero también debemos referirnos a los otros, a los que visten bien, que se codean con todo tipo de personas, del grupo político que sea, y que hacen sus tropelías desde sus oficinas. Han estafado a las empresas más importantes del Estado y en su gran mayoría siguen tan campantes. Por mencionar algunos, solo por la trama de corrupción reciente en la empresa PDVSA se han evaporado 21.000 millones de dólares. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto fiscal del país de este año. Nadie habla, nadie exige, nadie hace nada. Por supuesto, han activado el código de silencio. Nos referimos también a la situación de todas esas personas que, llevadas por sus líderes, han salido a las calles a manifestar o incluso se han atrevido a actos más audaces y que ahora están muertas
o presas en algunas mazmorras venezolanas, mientras que quienes las incitaron a esto disfrutan tranquilamente en alguna bella ciudad en el exterior. No importa que en ciertos momentos haya habido balbuceos sobre esto, es obvio apreciar que se ha encendido el código del silencio. Uno de esos casos que, por su actualidad y por la trascendencia en la defensa de la democracia en el país, vale la pena mencionar es el de las elecciones primarias a realizarse el próximo mes de octubre en Venezuela. Las elecciones primarias son un instrumento para lograr una mayor participación de los ciudadanos en la vida interna de los partidos políticos y también del país. Con ellas se legitiman las candidaturas de quienes allí se presentan. Y dependiendo del tipo de elección primaria que se realice, pues unas resultarán más riesgosas que otras. En el caso de Venezuela, cuyo sistema de elecciones primarias es abierto y no obligatoria, cualquier persona apta para votar en las elecciones nacionales puede hacerlo aquí. Obviamente que no hay que ser muy inteligente entonces para entender que basta que el oficialismo le ordene a su electorado votar por el candidato que considere más débil para que este sea el abanderado de cierto sector de la oposición. Es lo que cualquier estratega le aconsejaría a su equipo. De otro particular, al no ser las primarias obligatorias, solo comprometen a quienes han acordado formalmente participar y en los términos de ese acuerdo. En otras palabras, que cualquier otra persona que no haya transitado por este proceso puede tranquilamente inscribir su nombre como candidato presidencial ante el organismo electoral. Hasta el presente, ningún candidato ni miembro de alguna oficina que gestione dicho proceso ha explicado esto al inocente electorado. ¿Por qué? Porque aplican el código del silencio. Por supuesto que esto no quiere decir que debamos rechazar a las elecciones primarias a priori. Esta juega un papel muy importante en muchos países, con distintas variantes, eso sí, como pasa en los Estados Unidos, por ejemplo, en donde son obligatorias. En América Latina existe la obligatoriedad de las primarias en Perú, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Argentina. Incluso este último país las acaba de tener recientemente bajo la denominación de PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por cierto, con resultados inesperados respecto al futuro de ese país. En Venezuela hemos tenido en el pasado elecciones primarias. Las tuvimos en el 2012, en donde la Mesa de la Unidad Democrática, ¿se acuerdan? La MUD participó activamente en su organización, dando como resultado la escogencia de Enrique Capriles Radonsky como el candidato a enfrentarse a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales que se produjeron en octubre de ese mismo año. También en estas primarias se escogieron los candidatos para las elecciones regionales y municipales que se celebraron en diciembre del 2012 y del 2013. Y estas fueron las primeras primarias presidenciales abiertas en la historia de Venezuela. Inclusive fueron las elecciones primarias más grandes en su tipo del mundo. Por cierto que también en estas elecciones participó como asesor técnico del Consejo Nacional Electoral. Y otro de los procesos primarios que también se produjo en Venezuela, también, por cierto, en manos de la MUD, fue en mayo del 2015 para elección de los candidatos a diputados que posteriormente participarían en las elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año. Y también contó con el asesoramiento técnico del Consejo Nacional Electoral. En esta oportunidad se encontraban inhabilitados para inscribirse como candidatos los ciudadanos María Corina Machado, Enzo Escarano y Leopoldo López. Y este tema precisamente de las inhabilitaciones es otro aspecto del proceso primario en el cual, y por razones realmente preocupantes, nuestros políticos insisten en seguir aplicando el código del silencio. Muchos han opinado sobre la ilegalidad de la medida de inhabilitación, aplicada, por cierto, de acuerdo al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, como sanción administrativa por parte de la Contraloría General a los precandidatos a las primarias, María Corina Machado y Enrique Capriles. Sobre esto han hablado los propios candidatos afectados,
y lo han hecho sus jefes de campaña y promotores. Incluso hemos escuchado a juristas discurrir sobre la inviabilidad de esta sanción, calificándola como inconstitucional. Pero la situación ha llegado a extremos en que los propios sancionados y sus equipos han amenazado con su inscripción como candidatos presidenciales ante el CNE a sangre y fuego de resultar ser los triunfadores en las primarias. Nos interesa que el Estado de Derecho establezca la posibilidad de acudir ante la vía jurisdiccional e incluso de hacer uso de los mecanismos que dispone el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, como es acudir a la vía de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instrumentos estos que precisamente fueron utilizados por el exalcalde Leopoldo López, habiendo resultado ganancioso según sentencia dictada por la Corte Interamericana en septiembre del 2011. Por supuesto que no somos ingenuos para desconocer el nivel de secuestro de las instituciones del Estado en Venezuela, pero es un asunto de querer hacer lo correcto, no solo para evitar convertirnos en una mala copia de lo mismo que criticamos, sino para facilitar la vía actual o futura para el honroso derecho de ofrecer nuestros nombres en los procesos electorales, incluso para poder ocupar cargos públicos. Al parecer nada de esto importa. Tampoco importa que puedan producirse muertes, incluso que cualquier acción agresiva, incentivada por alguna de las partes, sirva como justificación para la suspensión del proceso electoral. Estos candidatos y su gente saben de estas consecuencias. Tienen la oportunidad de escoger otros caminos, de usar otras estrategias. No obstante, nada dicen, nada hacen para impedir un daño irreparable a esa sociedad a la cual pretenden dirigir. Claro, actúan bajo el código del silencio. Y así se pasa la vida en Venezuela. Unos harán cualquier cosa para llegar al poder, indistintamente de bando que sean, les da igual el precio que los demás tengamos que pagar. Otros aprovecharán la confusión para seguir apropiándose de los dineros del Estado bajo la excusa de legitimar el poder. Nadie dice nada, nadie hace nada, nadie exige nada. Todos aplicamos el código del silencio. Gracias a Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la OEA, por este podcast.